Bienvenidos a una nueva edición del Otro Norte Podcast, una iniciativa de Morena Sonora. Yo soy Omar Quintana y está conmigo la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Judith Armenta. Judith, bienvenida. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos están sintonizando cada miércoles. Pues hoy es un programa muy especial. Tenemos un invitado realmente de lujo. Me gustaría mucho que lo presentaras, Omar. Sí, nuestro invitado, que es una de las mentes más brillantes de la izquierda mexicana, es Héctor Alejandro Quintanar, que es académico por la UNAM y aparte está doctorante, está en proceso de doctorante por la universidad. No la voy a saber pronunciar bien, Héctor Alejandra, pero ahorita tú nos vas a decir un poquito. Y aparte autor de libros como Un peligro para México y otros cuentos, que de hecho lo pudimos tener aquí en Hermosillo, entre otros. Las raíces del Movimiento de Regeneración Nacional también es otro. Héctor, bienvenido y un gran placer tenerte aquí con nosotros. El placer es mío. Muchas gracias, compañeros, por esta honrosa invitación. Es un orgullo estar aquí con Omar, con Judith. Es una honra. Y no se preocupen, yo tampoco sé pronunciar todavía el nombre de mi universidad checa. Héctor, el motivo de esta plática, que queríamos hablar un poco del momento actual que estamos viviendo en México, con la 4T, pero sobre todo las estrategias que en las últimas semanas, con la marcha de la generación Z, etcétera, han incrementado y han escalado un poco la violencia desde lo simbólico a las estrategias de la derecha en este golpeteo. ¿Tú cómo has visto el panorama actual de México y la 4T en este contexto? Bueno, sí es una pregunta muy importante porque yo tengo la hipótesis de que en el caso de la disputa ideológica en México hay ¿cómo decirlo? Un punto de quiebre que fue el año de 2004-2005 y en ese sentido observamos a la derecha mexicana en toda su nitidez, desnuda ideológicamente y pues mostrando muchos rasgos muy autoritarios. Se trata el año de 2004-2005 el más peligroso en términos de autoritarismo electoral en México, porque fue un año donde después de la alternancia se trató de pues usar el aparato de justicia mexicano para encarcelar a una persona inocente porque su único delito, entre comillas, era una posible candidatura presidencial en el caso del desafuero de López Obrador. Entonces, más allá de lo que desató eso en las izquierdas mexicanas, que fue la construcción de un movimiento popular que se convirtió en partido y que hoy gobierna, también eso generó la construcción de un movimiento antipopular, que es la coalición de derechas que sigue vigente desde entonces y que, insisto, sí tiene un sector que es muy, muy autoritario y que cuando tuvo el poder institucional, pues no tuvo ningún recato en recurrir a estrategias inválidas en democracia para tratar de permanecer en el poder, ¿no? Y eso incluyó, insisto, estas estrategias golpistas como el desafuero, y cuando la sociedad revirtió este proceso ilegítimo, pues recurrieron a enturbiar la elección de 2006 y pues gestar una elección de Estado cuyos resultados fueron fraudulentos. Entonces, los actores de esa época siguen vigentes y los que, o de algún modo, los modos, la manera de pensar de esta gente, la manera de actuar sigue vigente, aunque afortunadamente su margen de maniobra ya es muy menor y no tienen demasiado margen de maniobra institucional. Entonces lo que les queda es pues un discurso bastante estridente cuya intención, como lo vimos en la marcha de la generación Z, no es construir mayorías. En una democracia se supone que las fuerzas políticas tratan de interpelar a la mayor cantidad de ciudadanos para poder
lograr espacios de representación institucional en las cámaras, en las gubernaturas, en la presidencia de la República, pero el discurso de esta derecha pues no busca gestar esas mayorías y vemos que su efecto, deseado o indeseado, ha sido simplemente radicalizar, fanatizar a una minoría que sale a las calles no a manifestar alguna desventaja social que se tenga que resolver, que eso es usualmente lo que hacen los movimientos sociales. Salen a las calles a exigir la resolución de algún problema concreto. Pero aquí no vimos con esta marcha de la generación Z ningún problema concreto que resolver. Vimos expresiones absolutamente inadmisibles en democracia, como consignas judeófobas, consignas de una violencia simbólica, como bien lo mencionaba Somar, tremenda, hacer una pinta en Palacio Nacional o en la Suprema Corte o donde haya sido, que diga algo así como puta judía para referirse a la presidenta, es algo que no solo es inadmisible y grotesco y misógino, sino que francamente nos regresa a los peores momentos del siglo XX y nos recuerda abiertamente a el nazismo en Alemania, al franquismo en España. Entonces, pues es algo que nos debe preocupar porque esta marcha no interpeló a nadie que tuviera estas desventajas sociales que se tuvieran que resolver y terminó simplemente interpelando a sectores pues así de agresivos, así de violentos, que yo considero son resultado de años de esta fanatización en contra del movimiento obradorista, que, bueno, se ha manifestado lo peor de esta fanatización en una marcha como esa. Oye, Héctor Alejandro, mira, efectivamente has dicho algo muy puntual respecto a la radicalización de la derecha en México con esta serie de acciones. Acaban de anunciar que ahora en este diciembre van a hacer a otra marcha justo en contra de la administración del nuevo gobierno en México. Llama la atención que tú menciones que, bueno, esta radicalización se presentó y te recuerda, digamos, los momentos previos a las elecciones del 2006. Hoy estamos apenas a un año de que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum fue elegida y ellos ya están con un discurso y con acciones realmente muy violentas, muy fuertes en contra del actual régimen. ¿Hacia dónde nos puede llevar esto? O sea, ¿qué avisoras? Y en este caso, además, ¿cuáles podrían ser los desafíos que tiene que enfrentar el actual gobierno ante esto? Sí, creo que es una pregunta muy importante, Judith, porque yo quiero hacer una recapitulación y recordar que en el año de 2018, antes incluso de que López Obrador tomara posesión, ya había movilizaciones que trataban de deslegitimar al que sin duda había sido hasta ese momento el gobierno más legítimo en la historia de México por la cantidad de votos y por el modo en que ese movimiento ganó las elecciones en 2018. Hay que recordarlo siempre, López Obrador ganó en 2018 con el 53% de los votos, fue en ese momento el mexicano más votado de la historia y aparte ganó en una competencia donde Morena todavía tenía todo en contra. Es decir, jugando en cancha ajena, de visitante, con el estadio en contra, con el árbitro parcial, si no en contra, al menos muy negligente, y aún así ganó por goleada, ¿no? Entonces, con esa legitimidad López Obrador llegó y la primera marcha en su contra fue incluso en noviembre de 2018, si no mal recuerdo, antes incluso de que López Obrador tomara posesión. Desde luego fue una marcha que no interpeló casi a nadie, fue muy marginal, muy mínima.
pero eso ya nos da una idea del tipo de gente que la conforma, gente que pues cree que su disgusto con los resultados electorales es suficiente para exigir la remoción de un presidente legítimo. Y pues así no se juega en la democracia. Poco después vinieron otras marchas del mismo calibre, como la de los chalecos amarillos, como las de Frena, que eran abiertamente antidemocráticas porque el líder Gilberto Lozano exigía que un grupo de militares se alzara en contra del gobierno legítimo para deturparlo, ¿no? Haciendo un abierto llamado a un golpe de Estado. Entonces, esta actitud que la derecha mexicana no ha tenido la autocrítica de detectar y de neutralizar, al contrario, hasta hemos visto discursos laudatorios contra estas movilizaciones ilegítimas. Yo recuerdo, por ejemplo, a uno de los palafreneros de Enrique Krause, el señor Fernando García Ramírez, el mismo de la Operación Berlín, que fue esta campaña de propaganda sucia y ilegal contra López Obrador en 2018. Este señor escribiendo de manera laudatoria sobre Frena, diciendo que en poco tiempo habían logrado la hazaña de tomar el Zócalo o una tontería así. Entonces, esto nos habla del nivel de degradación intelectual y de degradación moral de la derecha mexicana, sea este grupo ultrarreaccionario de Frena o sean los supuestos grupos liberales como el que dice representar o dice pertenecer este señor como García Ramírez y los Krause. Entonces, estamos pues ante un sector muy marginal, pero muy ruidoso, que siente que tiene el derecho a exigir no la resolución de un problema, sino que se defenestre a un gobierno legítimo solo porque ellos quieren. A mí me parece que eso es una actitud demasiado autoritaria. Entonces, con estos antecedentes no debe sorprender que Claudia Sheinbaum, que en 2024 repite la dosis y gana legítimamente y se convierte en la mexicana más votada de la historia, incluso por encima de la sorprendente votación que obtuvo López Obrador, y llega con una legitimidad de origen tremenda, avalada también por una mayoría bien ganada en las cámaras. Y de todos modos, pese a tener muy poco tiempo, se empieza a gestar esta movilización, que hay que decirlo, fue muy irrelevante cuantitativamente porque no fue una marcha cuantiosa, pero cualitativamente sí tiene mucho que analizarse, porque uno de los convocantes es un personaje que aspira a convertirse en una especie de líder opositor, como Ricardo Salinas Pliego, cuya principal consigna no es ni tratar de resolver un problema, ni siquiera proyectar alguna propuesta de país, o construir una candidatura presidencial basada en un proyecto de nación, sino simplemente su objetivo es no pagar impuestos. Yo me pregunto en qué parte del mundo convocar un movimiento cuya consigna sea no quiero pagar impuestos que estoy obligado a pagar y quiero mantener un privilegio ilegítimo de no estar al corriente en el sistema tributario mexicano. Yo me pregunto qué movimiento social del mundo puede presumir legitimidad si tiene ese objetivo. Yo creo que ninguno. Entonces, pues más allá de si es una movilización marginal, más allá si no interpela a mucha gente, más allá de si sus integrantes son muy pocos y algunos abiertamente fanáticos fascistoides, pues yo creo que hay que preguntarnos de qué serían capaces estos señores y cuánto margen de maniobra tienen. Y a mí me parece que la primera pregunta sí es preocupante porque sí son capaces de todo. Ya fueron capaces de hacer un fraude electoral en 2006, ya fueron capaces de hacer un golpe de estado técnico como el desafuero en 2004-2005 y han sido capaces de jugar suciamente en las elecciones en 2012, en 2018, en 2024, hay que decirlo, porque eso es otra cosa que también se omite y no quisiera dejarlo pasar.
Hoy que nos hablan desde la presunta academia diciéndonos que México vive un momento autoritario porque Claudia Sheinbaum y Morena eh, eh, jugaron a la mala en la elección de 2024, siempre omiten estos señores que la señora Xóchitl Gálvez, por quien ella votaron, recibió una campaña ilegal a su favor en redes sociodigitales que, como documentaron Julián Mazoy y Julián Macías, fue la campaña más cara en Twitter en la historia. Y el dinero con que esa campaña ilegal se hizo provenía, al parecer, de gobiernos de Chihuahua y de Guanajuato, gobiernos del PAN. Entonces, me parece que hay un completo desentendimiento de la realidad de estos grupos y pues sí es muy peligroso que tengan esta actitud tan poco democrática, tan poco comprometida con las reglas de la democracia. Si de verdad fueran demócratas, si de verdad tuvieran una intención legítima de jugar a la buena, pues aprovecharían las reglas que en este momento existen, como por ejemplo la revocación de mandato, para tratar de salir a las calles y tratar de salir a promover su idea de que no continúe Claudia Sheinbaum y quitarla a la buena. Pero pues no vemos que eso sea el horizonte de su petición y eso nos hace pensar que pues cualitativamente es un grupo muy peligroso, pero pues afortunadamente no tienen mayor margen de maniobra y no creo que los partidos que los respaldan, en este caso el PRI y el PAN, tengan margen institucional para poder hacer algún movimiento chueco que satisfaga los deseos de estos grupúsculos. Héctor, mencionas el tema de la degradación intelectual y lo quisiera unir, aprovechando que la menciona a Salinas Pliego, de un término que tú acuñaste que se me hace genial, que es la chumelización del debate público. Quería preguntarte, Héctor, si nos puedes explicar y profundizar en este concepto que se me hace muy interesante para explicar también el nivel de debate que propone la derecha aquí en México. Muchas gracias, Omar, por recordar este concepto que nació como una broma y pues se convirtió en una definición sociológica casi. Yo me refería a la chumelización del debate público bajo esta idea de que pareciera que hay muchos comentaristas, influencers, ideólogos, porque ya me parece que en este momento la derecha mexicana no tiene intelectuales, tiene, tiene influencers, tiene gente que publica en medios, pero no tiene intelectuales que de verdad tengan un diagnóstico de país acertado y tengan una especie de interpretación correcta de la realidad. Y yo me refería a la chumelización como malsano orgullo por la propia ignorancia y el hecho de exigir que cualquier cosa que uno diga, sin importar cuán disparatada sea, se exija que sea respetable e incluso se exija que sea mejor recibida que una opinión documentada, mesurada, sustentada. Entonces, lo que se busca, pues, no es el convencimiento vía la evidencia, sino la estridencia, incomodar al otro, incomodar a tu interlocutor, pero no incomodarlo con la verdad, sino incomodarlo con vías ilegítimas, ¿no? Muchos de estos se asumen políticamente incorrectos bajo la idea de si yo digo algo y te incomoda, eso automáticamente vuelve verdad mi dicho. Y no, es más bien la incomodidad que causa, por ejemplo, el futbolista que no sabe seguir las reglas en un partido y se la pasa pateando la espinilla del contrario, ¿no? Y luego se enoja de que le saquen la tarjeta amarilla. Entonces, pues eso estamos viviendo en la comentocracia de derechas mexicana. Yo creo que sí se vive una crisis. Yo he sostenido esta idea en otros foros. El hecho de observar la crisis electoral del PRIAN, que en este momento ambos partidos viven un momento muy difícil en su historia, yo creo que tiene también que entenderse eso como una crisis intelectual de sus ideólogos. Todos estos personajes que apelaron a la construcción del PRIAN, a la formalización del PRIAN en el año 2020, entre ellos Roger Bartra, Francisco Valdés Ugalde,
Aguilar Camín, Enrique Krause, muchos funcionarios del aparato de cultura durante el calderonismo, etcétera, pues todos esos partían de un análisis muy equivocado de la realidad, de un diagnóstico disparatado, ese que se llamó la deriva autoritaria, y donde ellos veían un peligro sobre las instituciones democráticas mexicanas que solo existía en sus cabezas. Y a partir de este mal diagnóstico quisieron construir un actor político y a la fecha no ha habido un momento en el que tengan la autocrítica suficiente de decir nos equivocamos, las cosas no estuvieron bien hechas y pues debemos dar marcha atrás o como mínimo hacernos responsables de nuestra equivocación. No, por el contrario, en lugar de hacer ese corte de caja y esa autocrítica, le echan la culpa al gobierno de haber perdido, por ejemplo, la elección de 2024. Y entonces esta carencia de autocrítica y este mal diagnóstico y esta pésima manera de interpretar la realidad mexicana, pues a mí me parece que sí los acerca mucho a un personaje que representa muy bien lo peor de la sociedad mexicana, que es Chumel Torres. Y hay que recordarlo, yo creo que de cuando en 2019 se dio a conocer que existió una campaña como la Operación Berlín, que fue esta campaña deliberadamente de propaganda ilegal y sucia, pagada con dinero sucio, que consistía no en dar noticias, sino en inventar panfletos horribles que se metían con la familia de López Obrador, que inventaron tonterías delirantes sobre López Obrador, como que había plagiado un libro, que inventaron este delirio absurdo geopolítico de que Rusia estaba detrás de la candidatura de López Obrador y el argumento era una tesis de verdad irrespetuosa, majadera, estúpida, como John Ackerman tiene una colaboración en Russia Today, y como él está casado con Irma Eréndira Sandoval, que está propuesta por López Obrador para ser posible secretaria de la Función Pública, por lo tanto, Vladimir Putin está detrás de la candidatura de López Obrador. Perdón, esto no solo es paranoia, esto es una estupidez delirante que nos trae a los peores momentos de la Guerra Fría en América Latina. Y bueno, me parece que cuando esto se dio a conocer y se dio a conocer que detrás de esta campaña no había troles de internet o perfiles apócrifos de Twitter, sino gente que se asume como portavoz del liberalismo mexicano, como Enrique Krause, como León Krause, como Fernando García Ramírez y algunos empresarios como los Coppel, pues me parece que eso debió haberles destruido la credibilidad y debió haberlos exhibido como miserables, como amponzuelos verbales o como lo que en su momento Octavio Paz y Carlos Fuentes se referían como ascos y cucarachas, ¿no? En referencia a estos panfletos de propaganda sucia que se publicaban en 1968 para deslegitimar a los estudiantes movilizados y que eran panfletos que venían de la Secretaría de Gobernación, donde se acusaba que los estudiantes eran infiltrados comunistas de la Unión Soviética, una cosa así, ¿no? Entonces, tristemente, estos pseudointelectuales de la derecha mexicana están más cerca de este tipo de trabajos sucios que de una verdadera intelectualidad liberal. Entonces, a mí me parece que eso es suficiente para pensarlos como entes más cercanos a la chumelización que al liberalismo. Y eso es muy preocupante, porque, insisto, su discurso no da para construir mayorías, para lo único para lo que sirve es para fanatizar a lo peor de la sociedad mexicana. Que además, digo, esto, cuando tú mencionas lo peor de la población, o sea, que está, digamos, apoyando este tipo de discursos, estamos hablando de entre un 10, 15, 20%, digamos, de la población. Acaba de sacar Demoscopía, por ejemplo, que tiene nuestra presidenta una aprobación del 74%,
Pero quisiera hacerte una pregunta muy concreta. Ante esto que tú mencionas, ante este discurso estridente, mentiroso, cínico, desvergonzado que están haciendo ellos, y efectivamente donde sus intelectuales orgánicos, como por ejemplo John Ackerman acaba de decir, presentó el domingo nuestro presidente Andrés Manuel su libro Grandeza, y a los 2 días dice puras mentiras. Digo, ¿en qué momento lo leyó para decir con esa contundencia? Pero ante ello ellos hacen mucho ruido y tienen además la propiedad de los medios electrónicos. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer la gente que te está escuchando ahorita, que es la base militante, que son los simpatizantes de este proyecto? ¿A qué los convocarías tú a todos ellos y a todas ellas? ¿O qué tips podrías darles? Sí. Pues me parece que esa es en los principales preguntas que habría que hacernos todos. Yo sugeriría que decirle a todas estas personas que no solamente deben ser escuchas de la información, sino también deben convertirse en productores de información, deben convertirse en gente que se sienta con la legitimidad y con la autoridad moral de defender sus posturas en redes o en otros espacios y convertirse ellos mismos en difusores de la información sustentada. Y no solo eso, sino también que se conviertan legítimamente en gente que denuncia a estos farsantes. Por ejemplo, ahora que fue esta pinta horrible en la marcha de la generación Z, donde llamaron puta judía a la presidenta Claudia Sheinbaum en un discurso abiertamente nazi, condenable, miserable, ya no digamos misógino. Habría que decir que después de eso Enrique Krause sacó un tuit bastante mustio y bastante hipócrita, donde decía que eso era condenable, pero que no descartaba la posibilidad de que el propio Morena hubiera hecho esa pinta para victimizar a la presidenta, lo cual es una vileza tremenda, ¿no? Esta paranoia conspirativa que es más bien una negación a ver la realidad de que la gente a la que interpelan mucha es así de miserable, es así de misógina, es así de fascista, y no es algo nuevo. Eh, Esa consigna tan horrible que pintaron no es nada diferente a lo que dijo Fox en 2024 en un tuit horrible, judeófobo, xenófobo, antisemita, donde decía que Claudia Sheinbaum era una judía búlgara y que por eso no había que votar por ella. Perdón, Vicente Fox fue aliado de facto de Enrique Krause por muchos años, en todo su sexenio, y la misma estupidez que dijo Fox, esa estupidez que dijo Fox es igualita a la consigna esa de horrible y nazi que pintaron en la pared. Y voy más a fondo. Cuando fue una de las marchas del INE, esas marchas fraudulentas de defendamos al INE y el INE no se toca, de la Marea Rosa, todos recordamos a una señora que con toda la vileza y racismo del mundo fue y dijo que López Obrador era un indio patarrajada. Perdón, no hay diferencia entre ese grito, esa estridencia horrible de indio patarrajada con la frase racista y miserable de López Obrador es el Mesías tropical que dijo Krause en 2006. Entonces, creo que debemos entender que cuando estos señores hablan, le hablan a esa gente, le hablan a la gente más racista, más miserable, más fascista de este país, y pues ahora tienen que hacerse responsables, tienen que hacerse cargo. Y la gente que nos escucha tiene todo el derecho a impugnarlos, tiene todo el derecho a denunciarlos, a exhibirlos, y me parece que una buena estrategia para contrarrestar toda esta infodemia en medios tradicionales es que los escuchas, los militantes, sean no solo voces, pues perdón, sean no solo audiencias cautivas de algún mensaje, sino que se conviertan también en voces activas.
y que usen todas las plataformas que tengan y también sus diálogos familiares, sus diálogos en el trabajo, en el grupo de amigos, en los chats familiares, en los chats vecinales, porque es ahí también donde se juega a la política de manera muy frecuente, y pues también ahí tenemos que ganarnos esos espacios y tenemos que contrarrestar toda la mentira que ha propiciado esta gente. Y ya con esto cierro la pregunta. Yo no estoy negando la legitimidad de las derechas, yo no estoy negando la legitimidad de los conservadurismos. En democracia, todas las ideologías, salvo los fascismos y los nazismos y los que interpelen a la violencia, todas las ideologías tienen cabida. Aquí el problema no es en contra de la derecha, no es en contra del conservadurismo, es en contra de la violencia verbal y en contra de la mentira. Ninguna de esas dos cosas es democrática y tenemos todo el derecho a condenarla, impugnarla y erradicarla. Creo que todos los que nos escuchan tienen el derecho de hacerlo y pues en cualquier plataforma que puedan, que pues ejerzan ese derecho. Héctor, ha sido un lujo y siempre un placer escucharte. Podríamos escucharte durante horas, pero lamentablemente nos tenemos que ir. Lo último que te pediría, Héctor, es que nos recomendaras una canción que sea muy importante para ti, por su mensaje, por lo que significa en general para ti. ¿Qué canción sería? Pues muchas gracias, Omar, por tan grata pregunta. Una de mis canciones favoritas es también el que se convirtió en mi poema favorito de un escritor extraordinario argentino que se llama Celedonio Flores, y se convirtió en un tango que cantó Carlos Gardel en 1929, me parece. Se llama Gorriones, así nada más, Tango Gorriones de Carlos Gardel, y es una canción de protesta, es una canción muy bella que sin embargo entraña un mensaje político tremendo sobre la necesidad de vivir en libertad. Entonces, esa canción para mí es fascinante, es quizá el poema que más me gusta, entonces se lo comparto a la audiencia para ver qué opina. Es una canción maravillosa. Mil gracias, Alejandro. Un abrazo hasta República Checa y pues muchas felicidades ahí por el proceso que estás viviendo como doctorante. Ahí esperemos con buenas noticias el desenlace. Un éxito en tu disertación. Te apreciamos mucho, doctor Alejandro. Abrazo. Muchísimas gracias, Judith. Muchísimas gracias, Omar. Todo mi aprecio para ustedes. Los respeto mucho, los admiro mucho y recibo muy afectuosamente sus buenos deseos y sus parabienes y prometo hacer mi mejor esfuerzo. Esto fue El Otro Norte Podcast. Soy Omar Quintana, me acompaña Judith Armenta y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.